Aquí les hice una presentación sobre los conceptos jurídicos fundamentales. Insisto, esta fue nuestra actividad número 2 y sé que a la par lo están viendo en su clase de introducción, pero creo muy importante que veamos brevemente estos conceptos para que ustedes puedan usarlo como ejemplo en sus diferentes cuestionarios y actividades. Recuerden que aquí lo importante no es tanto memorizarte los conceptos, sino realmente entender esa extensión y sobre todo la comprensión de estos, ¿no? Entonces, aquí les doy una breve presentación sobre lo que son los conceptos fundamentales. En esencia, los conceptos jurídicos fundamentales se definen como aquellos elementos constantes e invariables que aparecen en toda relación jurídica. Recordemos que en el sistema de derecho, todo el derecho tiene sentido en virtud de las relaciones sociales, esos vínculos de derecho y obligación que nacen entre las personas físicas y morales. Sí, el derecho tiene sentido en una colectividad, es lo que hemos comentado muchas veces, de que el derecho no le sirve para nada al náufrago que se encuentra solo en una isla desierta, ¿no? Implica una relación jurídica que es toda relación humana que es regida por normas jurídicas, toda relación intersubjetiva, como comentamos con la definición Rafael Lugina Villegas, esa relación intersubjetiva es entre sujetos, tiene sentido en sociedad. Rafael Rojina Villegas expone que las relaciones jurídicas constituyen elementos complejos de articulación de todos los conceptos jurídicos fundamentales, los cuales son sumamente importantes, ya que son los elementos integrantes de toda relación jurídica. Y si decimos que el derecho regula relaciones jurídicas, necesitamos entender estos conceptos base. La falta de ellos hace nugatoria la existencia de una relación. No puede haber una relación a falta de conceptos fundamentales, que insisto, tiene sentido en la medida en que los van conociendo. Conceptos como son supuesto jurídico, la cúpula del deber ser, las consecuencias de derecho, sujetos de derecho o objetos de derecho, son conceptos jurídicos fundamentales base, ya que todo gira en relación a estos, a una serie de supuestos o hipótesis normativas, sus consecuencias, quiénes intervienen y cuál es el objeto de regulación. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Correcto, es que hago mucho esa pregunta porque como no los puedo ver a los ojos, no sé si están con la cara de ¿what? Entonces, más que nada pregunto para ver si estamos en el mismo canal, ¿no? Aquí les pongo 5 conceptos fundamentales que nos menciona Rafael Rojina Villegas en su compendio de Derecho Civil 1, el cual también nos sirve para esta materia. Supuesto jurídico, ¿qué es? En esencia, es la hipótesis normativa de cuya realización depende que produzcan las consecuencias de derecho. Si ustedes abren X ley, código, reglamento o la misma constitución, les juro que va a empezar por artículo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. En algunos casos, artículo 2A, 2B, 2C, dependiendo, ¿no? Pero es un ordenamiento, es una serie estructurada de artículos. Los artículos son partes de un todo, de una ley, de un código, de un reglamento. Partimos de eso, ¿no? Seguramente el día de hoy ya han abierto por lo menos la Constitución, el Código Civil y el Código Penal o la Ley Federal del Trabajo y ven que por lo menos en cuanto a estructura son prácticamente idénticos. Empiezan por el título, fecha de publicación, disposiciones generales si acaso y artículo primero, segundo, tercero y si acaso están divididos por capítulos, ¿no? Ah, cuando ustedes leen un artículo, el artículo primero o el artículo segundo, lo que se van a encontrar inmediatamente en ese enunciado, en ese texto normativo, es supuestos jurídicos. ¿Qué son? En esencia son hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Por definición, una hipótesis en metodología de la investigación es una respuesta anticipada a una pregunta de investigación. Eso es metodología. Pero en temas de supuestos jurídicos nos referimos a hipótesis, a aquellas situaciones que de realizarse van a actualizar las consecuencias de derecho. Por ejemplo, el que hemos usado múltiples veces, pero es porque les queda más claro a todos, es el supuesto normativo consagrado en el artículo 123 del Código Penal para Baja California. Ese artículo 123, su texto menciona un supuesto jurídico, una suposición, una hipótesis. Comete el delito de homicidio aquella persona que priva de la vida a otra. Es un supuesto. Estamos de acuerdo, ¿no? El Código Penal es en sí una norma general y abstracta, aplica para todos, en la medida que nuestra conducta, nuestro actuar, actualice dicho supuesto. Se nos va a aplicar el Código Penal en la medida que nuestra conducta, en el día de hoy, el día de mañana, actualice dicho supuesto. ¿Vamos bien? Si nunca lo actualizamos, pues nunca se nos va a aplicar, tal cual. Pero si llegamos a realizar ese supuesto, la palabra correcta es actualizar dicho supuesto con nuestra conducta, es que nuestra conducta realizada el día de hoy embona en ese supuesto, pues privé la vida a alguien, ¿no? Ah, me voy a hacer merecedor
acreedor de las consecuencias de derecho que marca la misma norma jurídica, es decir, el mismo supuesto normativo. ¿Y cuáles son esas consecuencias de derecho? Pues son aquellas situaciones concretas que se presentan cuando se realizan uno o varios supuestos de derecho. Las consecuencias de derecho ya hemos comentado en ocasiones previas, que en esencia son cuatro: crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. ¿Va? En esencia, si hablamos de la consecuencia de derecho de una norma jurídico penal, como es el artículo 123 que consagra la hipótesis o el supuesto normativo del homicidio, pues la consecuencia va a ser una pena corporal. Crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones. Por más que la piden, chicos, esas son las cuatro consecuencias de derecho. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Insisto, si me voy con el supuesto que les di, que era el 123 del Código Penal, este era un supuesto jurídico, una hipótesis normativa que es la del tipo penal del homicidio. ¿Ok? Ese tipo penal, ese supuesto, trae como consecuencia una pena corporal. Y no son trancazos, no es tortura. Cuando hablamos de pena corporal, chicos, en el sistema jurídico mexicano, siempre hace alusión a la cárcel, a la privación de la libertad en el sistema penitenciario. ¿Ok? Y también una multa correspondiente y tal vez la obligación de reparar el daño. Depende del delito. ¿Ok? En este caso, la consecuencia de derecho hace que se cree esa obligación de purgar una pena. La consecuencia de derecho específicamente crea la obligación de que si yo cometí el delito, si yo actualicé con mi conducta dicho supuesto, voy a ser merecedor de una pena corporal, una pena privativa de libertad. ¿Vamos bien? Esto es por la relación entre lo que dice la norma y la consecuencia de derecho. ¿Ok? Esto es penal porque yo siento que lo penal se les queda un poquito más claro, pero lo laboral, como ya lo hemos comentado, ¿no? El artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? El supuesto jurídico es, si yo trabajo más de 6 días, 6 días de la semana, tengo derecho a un séptimo día de descanso obligatorio con goce a sueldo, ¿no? Supuesto jurídico. Mi conducta, mi acción encuadra en una semana trabajé 6 días consecutivos. Entonces la consecuencia de derecho, de acuerdo a ese artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo, crea el derecho a exigir el séptimo día de descanso con goce a salario. Es decir, descanso el séptimo día y me lo pagan. Es un ejemplo laboral. Eso es para que vean, chicos, que aplica en todas las normas jurídicas, dependiendo de la materia civil, penal, laboral, mercantil, fiscal, aduanero, constitucional, etc. Todos los artículos consagran supuestos jurídicos, hipótesis normativas, que si las actualizo, van a dar consecuencia o van a ser merecedor o acreedor a las consecuencias de derecho. Pues unas no tan positivas como el probar una pena, ¿no? Pero nace esa obligación. Otras más beneficiosas como ese derecho que nació, ese derecho subjetivo, a exigir mi séptimo día de descanso con goza sueldo. ¿Vamos bien? Y si a alguien se le traba el audio, me diga por favor, ¿ok? Profe, Mándeme. a ver, consecuencia de derecho es cuando ya te está aplicando, como el supuesto, que está, no está dirigido a alguien. Y la consecuencia es cuando ya, como dice, ¿no? Que Juan Pérez, cometió homicidio. O sea, ahí ya se está especificando quién fue. ¿Eso es una consecuencia de derecho o no? No, no. El supuesto jurídico es tal cual como lo establece la norma. ¿Cuál norma? La norma penal, la norma civil, la norma laboral, la norma mercantil. El ejemplo, el 123. El supuesto jurídico es comete delito de homicidio aquella persona que prive la vida a otro. ¿Ok? Esa es la hipótesis. Ese es el supuesto. O el supuesto del artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo. Por cada 6 días de trabajo, tengo derecho a un día de descanso obligatorio con goce de sueldo. Esos son los supuestos. Si se dan cuenta, es en esencia lo que establece la norma objetiva, el derecho objetivo, ¿no? Si lo quieren asociar de esa manera. La consecuencia de derecho es la consecuencia que viene por actualizar ese supuesto. Esa consecuencia o va a crear, o va a transmitir, o va a modificar, o va a extinguir un derecho o una obligación. Por ejemplo, Fernanda, si tu conducta tú actualizas el supuesto del artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo y trabajas 6 días consecutivos, se crea el derecho para ti de exigir un séptimo día de descanso con goce salario.
Ok, Es lo que porque se cree. para mí esa norma ya se está actualizando. ¿Actualizando? Se actualiza Sí, cuando tú trabajaste los 6 días, porque hiciste lo que establece la norma. ok, Si trabajaste 5 días, no puedes exigirlo. Si trabajaste 4, no, pero trabajaste 6. Tu conducta esta semana fue actualizar lo que establece la norma en el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo. ok. Por lo tanto, se crea la consecuencia, se crea el derecho a exigir tu séptimo día de descanso con goce de salario. Recuerden que ese ejemplo lo pusimos en clase, ¿no? Ok, Cuando explicamos derecho objetivo y subjetivo, ¿recuerdan? sí. Es que sí me queda como que claro, pero a la hora de explicarlo es cuando se me dificulta como usar las palabras. Es normal, Fernanda, es que es muy normal porque apenas lo estamos adquiriendo, ¿no? Pero en la medida que vayamos practicando con esos ejemplos, lo van haciendo propio. Pues les puse uno penal, un ejemplo penal y un ejemplo civil. El ejemplo penal, pues es que lo hemos usado muchas veces, pero yo siento que queda muy claro, ¿no? 123 del Código Penal comete el delito de homicidio aquella persona que priva de la vida a otra. Ok. Mirna privó de la vida a Damari. Entonces, detona la consecuencia de derecho, que es crear esa obligación de probar una pena privativa de libertad. Pues sí, pues la cárcel, ¿no? Tal cual. Esa es la consecuencia frente a privar de la vida a alguien, ¿no? Entonces, las consecuencias vienen ligadas a los supuestos jurídicos. Porque imaginemos, pues si no tienen consecuencias, pues ¿para qué me sirven los supuestos? Es lo que seguramente han escuchado como la norma imperfecta, ¿no? Si no hay una consecuencia a cada supuesto jurídico, pues ¿de qué sirve que la cumplan o no cumplan, no? Es donde ustedes dicen, ¿y? ¿Y qué? No se quedó un poquito más claro, Fernando. Ay, profe, se le trabó lo último. Ah, es donde comento. Todo, la norma imperfecta es aquella que no prevé una consecuencia frente al incumplimiento. Esas son las normas imperfectas. Si ustedes dicen, Ujú, pues eso marca la ley, pero no hay una consecuencia, ustedes pueden decir, ¿y qué pasa si privo de la vida a alguien si no hay una consecuencia de derecho? Pues nada. ok, Entonces, ajá, es la consecuencia ligada al supuesto lo que vuelve en todo caso obligatoria la norma y le da un sentido como tal. ¿Ok? Entonces, ujú, dimos un ejemplo laboral, un ejemplo penal, un ejemplo civil. El supuesto jurídico del Código Civil, artículo 2300 y pico, nos dice, la compraventa es un acto jurídico por el cual este comprador busca adquirir la propiedad de un bien del vendedor por medio de una cantidad mm. cierta y en dinero, ¿no? En esencia describe lo que es la compraventa, ¿no? ¿Perdón? O sea, ahí entraría la consecuencia de derecho que está transmitiendo. Exactamente. Si actualicemos el supuesto por el cual yo, este comprador, quiero apropiarme de un bien y vendedor quiere ceder la propiedad por una cantidad cierta en dinero, estamos hablando de compraventa, ¿no? Entonces, ahí se actualiza el supuesto de la transmisión de un derecho, el derecho de propiedad. ¿De qué? De un bien mueble como puede ser un carro, o de algo mayor, un inmueble como puede ser un terreno o una casa, ¿no? Ujú, O, y ya lo hemos comentado también, si quieres un ejemplo de modificación, puede ser sí, 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 o sea, es muy sencillo, ¿no? Este es bien común, es supuesto de que ustedes tienen una deuda, por ejemplo, lo puse también como ejemplo en clase, ¿no? Con FAMSA, con Electra, con el banco, pues, ¿ok? Y ahorita por la ok. situación de la pandemia les es complicado sí, cumplir con los pagos mensuales porque tal vez no tienen un ingreso fijo. Entonces ustedes van con el banco o con la institución crediticia, FAMSA, Electra, aquella institución que les haya seguido el crédito, ¿no? Y buscan en todo caso hacer un convenio de pago. ¿Sabes qué? No te puedo pagar ahorita, pero no, congélame los intereses o dame mayor plazo, ¿no? Dame más tiempo, ¿no? Entonces ustedes pactan modificar una obligación persistente que seguramente inició con un contrato de crédito. Esto Mm, con la intención de modificar la obligación principal porque no la pueden cumplir. ok. Eso se llama convenio de pago. Es muy común en la práctica que cuando frente al incumplimiento de un contrato de crédito se busca hacer un convenio para dar mayor plazo o cambiar en todo caso la obligación. ¿Ok? Ese Ujú, tema lo van a ver más concretamente en su curso de Civil 3, que es obligaciones, que es forma de transmisión y modificación de obligaciones, ¿no? Pero el más común es el convenio de pago. También en materia familiar está el convenio de reducción y ampliación de la pensión alimenticia. ¿Esto por qué? Imaginemos que el caso común, ¿no? Se le demanda a uno de los padres los alimentos, la pensión alimenticia para un hijo, ¿no? ujú, Y se fija mediante una sentencia. Una particularidad de la materia familiar
es que a diferencia de otras materias como el penal, el civil y el mercantil, sus sentencias, las resoluciones en materia familiar, no tienen el carácter de 100% firmes. Se pueden modificar, ¿sí? Si yo le fijo la pensión alimenticia a fulanito de tal, puede ser que el día de, no sé, en el 20% de su salario, puede ser que el día de mañana perciba más salario o menos salario. Por lo tanto, hay que adecuar ese porcentaje, ¿no? Mm. Entonces, un convenio de reducción o ampliación de la pensión alimenticia entra como un supuesto jurídico cuya consecuencia es modificar esa resolución. Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, tiene más hijos? También tiene la obligación de darles alimentos. Hay que reducir la pensión de uno de los hijos porque tiene que darla a todos en partes iguales. ¿Ok? Ujú. Y de extinción, pues el más común que les he dado es el ejemplo del divorcio, convenio de divorcio. ¿Por qué? Porque pasa si los cónyuges deciden dar por terminado aquella relación que nació con el acto de matrimonio. Pues por supuesto que lo pueden hacer de manera voluntaria mediante un convenio de divorcio. Y ese que viene a hacer, viene a extinguir esa relación que nació con el acto de matrimonio. ¿Ok? Ok. Todos esos que acabo de comentar son ejemplos civiles que se encuentran son supuestos jurídicos que se encuentran en el Código Civil. Y las consecuencias, acabo de dar una consecuencia en la cual se crea, en la cual se transmite, en la cual se modifica y en la cual se extinguen derechos y obligaciones. ¿Ok? ¿Queda más claro, chicos? El suspendo me mata un poco el suspenso. Ok, perfecto. Fernanda, aprovechando que está ahí, ¿me puede ayudar con el punto 3, por favor? La cópula. Fernanda. ¿Está? Bueno, Adamari, ¿me puede ayudar? Yo le puedo ayudar, profe. Ok, adelante, con el número 3, por favor. Con el número 3 dice, cópula debe ser, es el nexo que une la hipótesis normativa con la disposición, es decir, constituye el vínculo normativo entre el supuesto jurídico y la consecuencia del derecho. Por supuesto. Recordemos que el derecho es la ciencia del deber ser, ¿no? Entonces, aquí debe haber un nexo, un vínculo que una el supuesto con la consecuencia. Si no actualizo el supuesto, pues para nada voy a ser merecedor de la consecuencia. O para nada se va a actualizar dicha consecuencia. ¿Ok? Entonces, hay que ver esa relación entre el supuesto y la consecuencia. Y les había dicho que si nos ponemos muy técnicos, va a variar. No necesariamente el que priva de la vida a alguien comete homicidio. Les había comentado el tema de las excluyentes de responsabilidad como la legítima defensa. Si se acredita la legítima defensa, aunque se privó de la vida a alguien, no se va a ser merecedor de las consecuencias de derecho, que es privar una pena privativa de libertad. ¿Están de acuerdo, no? Es un ejemplo muy concreto. Para eso ustedes tienen que estudiar cada una de las materias en lo individual. Derecho civil, penal, laboral. Entonces, aquí más que nada implica que debe haber un vínculo, un nexo, una unión entre la hipótesis normativa consagrada en el supuesto jurídico, es decir, en la norma, y propiamente la consecuencia que se establece. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Francisco. Francisco. ¿Aló? Breve, porfa. Adelante. Sujetos de derecho o personas jurídicas. Son los entes que sirven de centros de imputación de derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos y normas de derecho. That's right. Entonces, siempre en derecho hablamos de sujetos o relaciones intersubjetivas entre sujetos, ¿no? Entonces, ellos son los protagonistas del actuar de la norma jurídica. La norma jurídica va destinada al actuar, a las acciones o a las omisiones, inclusive acciones o omisiones de sujetos. Y esos sujetos pueden ser en lo individual o colectivo, persona física o persona moral, o pueden ser entes públicos o privados. Como público sería el Estado y cualquiera de sus representaciones, y privados, pues aquellos que no son parte del Estado, ¿no? Aquellos que no son del sector público, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entonces, toda la norma va intencionada a regular la conducta de sujetos de derecho, ya sea en lo individual o en lo colectivo, públicas o privados. ¿Ok? ¿Me ayuda a terminar con la última, Mirna, por favor? Sí, objetos del derecho. Constituyen las diferentes formas de conducta jurídicamente regulada que se manifiestan como facultades, deberes, actos jurídicos, hechos lícitos e ilícitos y sanciones. Es decir, comprenden la conducta jurídica lícita.
facultades, deberes, actos jurídicos, hechos lícitos, sanciones y la conducta jurídica ilícita, delitos y hechos ilícitos en general. Exactamente, entonces el objeto de derecho es aquella situación o aquel acto u omisión que debe realizar o realiza el sujeto de derecho que se encuentra establecido en el supuesto normativo, ¿no? Esa conducta que puede ser de dar, hacer o no hacer, puede ser una acción, una omisión, puede ser un hecho ilícito, como puede ser un delito, puede ser un contrato, un acto jurídico, como puede ser el matrimonio, el divorcio, la adopción, el realizar un contrato, un convenio, un testamento. Todo eso es aquello de que va a realizar el sujeto de derecho en la hipótesis o en el supuesto jurídico normativo, ¿no? Entonces, estos 5 son conceptos fundamentales muy básicos que deben entender a la hora de leer y buscar comprender la normatividad, es decir, las leyes, los códigos, inclusive la jurisprudencia. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Esto lo establece el maestro Rafael Rojina Villegas en su primer libro de Compendio de Derecho Civil 1, que es de mucha ayuda para el curso de introducción. ¿Sí? Y bueno, aquí me salto esto un poquito porque eso sería entrarme más en detalles, ¿no? Pero hay conceptos formales y reales. ¿Cuál es la diferencia? Los formales son aquellos que constituyen elementos de estructura lógica de la norma, como son los conceptos de supuesto jurídico y consecuencias de derecho, relación jurídica, derecho subjetivo, deber jurídico, sanción. Ese tipo de conceptos son más numerosos y tienen características de abstracción propias de la especulación jurídica normativa. Es decir, no estamos hablando de algo concreto. Una relación jurídica, no pueden percibir con los sentidos. Es algo inmaterial, realmente. Los supuestos, las consecuencias, es abstracto porque no te dice fulanito de tal cuando realice eso, no, es general. Aquella persona bajo esas características que actualice este supuesto, va a ser acreedor, va a ser merecedor de esas consecuencias. Aquí, en este supuesto, si A y B se comportan de tal manera, nace un vínculo jurídico. Es decir, si A y B deciden unirse en vivir juntos y comportarse como marido y mujer, sin acudir a un oficial del registro civil para celebrar el acto de matrimonio, estarán viviendo entonces en concubinato. Ah, ok, ellos no sabían, pero se crea esa relación jurídica. O, por ejemplo, pues no lo sabían antes, ¿no? Pero trabajaron 6 días. Independientemente que ustedes no lo sepan, la Ley Federal del Trabajo crea ese derecho subjetivo a exigir el 7.º día de descanso con goce de salario. O puede ser que ustedes no sabían que era un delito tal cosa, pero al momento de realizarlo, ustedes son merecedores de tal sanción, o por tal infracción a tal amonestación. ¿Ok? Son conceptos formales abstractos. Los conceptos fundamentales reales, por otra parte, son conceptos que se denominan reales porque igualmente son esenciales que constituyen el contenido permanente de la propia norma jurídica. Ya hablamos de objetos concretos, persona jurídica, sociedad civil mercantil, autoridad jurisdiccional, la figura de la coerción, fines jurídicos, qué es lo que busca la norma, cómo se imparte justicia. Eso se explica en la manera en que el derecho es una disciplina evidentemente social y algunos de sus conceptos tienen su origen en la misma realidad social. No obstante, es importante indicar que existe un cierto grado de abstracción. Sí, podemos en todo caso concretizar a la persona jurídica de la que hablamos en un supuesto jurídico o de un tipo de sociedad o de un tipo de autoridad, ¿no? Es un poco más concreto, ¿no? Entonces, esta clasificación no es tanto problema o es únicamente para distinguir los tipos de conceptos jurídicos, ¿ok? Y pasamos con el primero y el más sencillo de los conceptos jurídicos, que es el de persona jurídica, que es el creador y protagonista del derecho, es en esencia el hombre. ¿Qué hombre? Hombre, aquí es un término de la biología y de la fisiología, que hace alusiones de hombre y mujer, pero realmente el término que usamos en derecho es el término persona. Persona que es un término unipersonal, que hace alusión tanto a persona del género masculino y del femenino. Persona jurídica es el ser humano titular, sujeto de derechos y obligaciones. Es la definición más básica de este concepto jurídico. Recordemos, concepto y definición no son lo mismo. El concepto es la idea de este objeto de estudio, persona jurídica. La definición es ese texto, es del ser humano sujeto de derechos y obligaciones. En la definición se busca describir esa particularidad del sujeto de otros seres vivos.
En este caso, titular de derechos y obligaciones. Por lo tanto, los seres que no son humanos no tienen derechos y obligaciones. No. En esencia, todo aquello fuera de esta clasificación hace alusión a una cosa, aunque sea un ser vivo o no. ¿Ok? Persona jurídica. Únicamente un poquito de historia respecto a eso es que la palabra persona proviene del latín per y sonare, que del latín significa sonar fuerte. Y de etrusco, recordemos que eran las tres familias, de las tres tribus que forman Roma, la palabra persona o facies hace alusión a la máscara del actor. Y esa es la máscara a la que nos estamos refiriendo, a la máscara que en el teatro griego hacía alusión a los roles sociales. Posteriormente, este término persona se asignó a todos los hombres, insisto, un término biológico porque realmente soluciona hombre y mujer, ¿no? A quienes se les consideraba sujetos de derecho y que actuaban en la vida social y jurídica, es decir, se les reconocía personalidad jurídica para distinguirlo de los esclavos. Recordemos que en el romano hay una distinción clara entre las personas que son libres, el status libertae, status civitate y status familiae, ¿no? El estatus como miembro de la familia, status familiae. Estatus como miembro de una comunidad, de una ciudad, status civitatis. Y el estatus que lo define entre las personas libres y las cosas que son esclavos, el status libertae, ¿no? Y que se podía perder por la capitis de minutio, ¿no? Bueno, aquí nada más hacía esta distinción, ¿no? Los que tienen personalidad jurídica son personas en toda la extensión de la palabra, y los que no tienen el estatus de libertad son evidentemente esclavos. Aunque se parezcan físicamente, son cosas. Es parte de un patrimonio de determinada persona física o de una autoridad. En la Edad Media, con el advenimiento del cristianismo, se reivindica el género humano y hablamos que todos, sin excepción, somos hijos de Dios, por lo tanto somos personas. Aún así, sigue habiendo personas libres y personas esclavas, que no son cosas, pero son personas esclavas. Bueno, esa es la diferencia que se hace, ¿no? Con el paso del tiempo, aún los que no han nacido pueden ser sujetos de derechos obligatorios. Esto nos lleva a lo que van a ver más adelante en Derecho Civil, uno, que es la teoría del nasciturus. Lo voy a escribir aquí. Teoría del nasciturus. Que hace alusión al concebido no nato. Es decir, al ser humano que está siendo, que una vez concebido, se está gestando en el vientre materno y que todavía no ha nacido, o sea, todavía no ha sido extraído del vientre materno, ¿no? Que sí, por lo menos tiene un derecho muy, muy particular reconocido, que es el derecho a la vida, ¿no? Posteriormente surgieron dos clases de personas, las de carne y hueso, que se llaman personas físicas o naturales en lo individual, y la persona colectiva, jurídica o moral, que hace alusión a una ficción de la ley. Una ficción que implica que no es una persona moral aquella compuesta por tantos piernas, brazos y cabezas tengan todas las personas que se juntan, ¿no? No, sino que hacen alusión a un conglomerado, a una colectividad. Aquí tenemos la distinción. Persona física, persona jurídica física y persona jurídica colectiva. Persona física, en lo individual, tradicionalmente se denomina así al ser humano en lo individual, considerado como sujeto individual de derechos y obligaciones. Persona física, ¿ok? Persona jurídica colectiva o son conceptos que hacen alusión a la regulación especial de la voluntad de varias personas. Es decir, aquí tenemos tres presupuestos claros. Primero es la intención de esas personas de unirse, de agruparse, de unir sus recursos, una manifestación colectiva de voluntades humanas, lógicamente, dirigidas hacia un mismo fin, a un mismo objetivo, a una misma misión, al que se desea el derecho otorgue relevancia jurídica. Es decir, una persona moral no están de fuerzas. Esas personas tienen que manifestar su voluntad, su intención de agruparse, de unir sus recursos, sus esfuerzos por un fin en común, siempre y cuando este fin sea evidentemente lícito, es decir, legal, acorde a derecho. ¿Vamos bien, chicos? Sí, sí, profe. Aquí lo que estoy haciendo con esta sesión, chicos, es explicar esos conceptos fundamentales que encargué en la actividad número 2, con los cuales yo pretendo que ustedes los vayan adecuando a su vocabulario jurídico y los empiecen a usar como ejemplos en las posteriores clases, chicos. Aquí tenemos la definición todavía más clara de lo que es una persona, ¿no? Comentamos que es personas, y a términos a secas, es todo ente capaz de ser sujeto de derechos y obligaciones. Juega. Tenemos persona física en lo individual, que es el ser humano, hombre o mujer, en cuanto sea titular de derechos y obligaciones, el monito azul. La persona moral o colectiva
o jurídica colectiva, si quieren verlo así, son entes sociales creados por el derecho, dotándolos de capacidad jurídica para ser sujetos de derechos y obligaciones. Si se dan cuenta, aquí se nos vienen otros conceptos fundamentales como esa capacidad jurídica. Aquí podemos hablar de tres tipos: de persona moral pública, privada o mixta, siendo la pública evidentemente la nación, es decir, los Estados Unidos mexicanos es una persona moral colectiva pública. También podemos hacer alusión al Estado. El Estado de Baja California es una persona moral colectiva pública. Podemos hacer también alusión a los municipios, a las universidades y demás. Obviamente universidades de corte público, ¿no? Profe, Mándeme. aquí en este pues cuadro que tiene persona moral, está dando, es así, es como debe de ser de qué definición, clasificación y división. Exactamente, estoy dando un ejemplo de ello. Muy bien. Ah, ok. Ese es un ejemplo propiamente de clasificación. Muy bien. Qué bueno que te diste cuenta tal cual. Por eso lo estamos explicando de esta manera, ¿no? Ese es un ejemplo de esas operaciones conceptuales que vimos en la última sesión. Yo lo primero que hice, si se dieron cuenta, fue hacer la definición, ¿no? Esto es la definición de persona jurídica. Muy bien, ya lo definimos que sí, vamos a clasificarlo. Y después de clasificarlo, vamos a dividirlo. Muy bien, muy buena observación, Fernando. Gracias, La, profe. la persona moral, perdón, la podemos clasificar entonces en pública, privada y mixta, siendo la privada las sociedades civiles y mercantiles o las asociaciones también civiles que ponen corte científico, como las fundaciones, como un colegio de abogados, un colegio de contadores, cuya finalidad no es lucrativa. Insisto, esa distinción la van a ver más a detalle en su curso de civil y propiamente mercantil, cuando hablen del tema de las sociedades mercantiles. ¿Ok? Y las mixtas son aquellas que hay que comparten tanto capital y administración por parte del Estado. Entonces, hablemos tal vez de esas paraestatales o hablemos tal vez de ciertas agrupaciones que comparten ambos, ¿no? De hecho, yo sería más de la idea de poner allá la UABC por el tema de la autonomía. Pero bueno, eso ya lo van a ver más a detalle en su curso de civil. Entonces, volvemos a la definición. Persona física es sujeto jurídico en forma individual, hombre o mujer, en cuanto son sujetos de derechos y obligaciones. Son personas físicas, naturales o de carne y hueso, produzco de la naturaleza. ¿Ok? Eso por definición. Persona moral, conjunto de personas o agrupaciones dotadas de personalidad jurídica para cumplir un determinado fin. Es un ente colectivo o jurídico, asociaciones, fundaciones, sindicatos, una sociedad mercantil, una sociedad civil, el Estado como ente público, son ejemplos de estos. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? No, profe. Ok, ok. Muy bien. Aquí me meto en temas más de división. Empiezo a meterme con temas de teoría. Podemos comentarlo, no es que sea objeto de examen este tema, pero existen muchas teorías de corte civil que nos dicen el por qué una persona moral o colectiva tiene ciertos atributos. Aquí se explica que las personas morales son creaciones artificiales del derecho con la capacidad de contraer un patrimonio. Sí, son artificiales. Una persona moral no nace de la naturaleza, nace de la voluntad de las personas físicas de agruparse, de unirse por realizar un fin, ¿no? Las expresiones persona moral y persona colectiva tienen una función especial en los sistemas lingüísticos, no hacen referencia a algo real. Ustedes no pueden tocar a una persona moral, porque en esencia es ese conjunto de personas. Existe un instrumento lógico jurídico respecto a estas. El objeto de una persona moral eh, es regular una forma específica de conducta de una conducta humana en sociedad, no la característicamente individual, y que se va manifestando colectivamente por el fin en común. Dependiendo del fin que persiguen, va a ser el tipo de asociación y las reglas de juego de esta, ¿no? Por ejemplo, una asociación civil, su objetivo jamás podrá ser lucrativo. Una asociación civil no busca enriquecerse. Si se enriquece, va contrario a su finalidad, a su objetivo. Una asociación civil podría ser, por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz, podría ser la Cruz Roja, el Grupo de Luchos, la Brigada del Sol, que buscan una finalidad altruista, ¿no? Que es en todo caso el rescate, la ayuda, la atención médica gratuita. Y ellos piden, ay, pero yo me tocó que piden aportaciones. Es más, cuando voy y pago las placas, me piden una aportación obligatoria. Sí, porque ellos se sostienen por aportaciones. Ellos no lucran, ellos no tienen ganancia, no hay una riqueza entre los miembros de esta asociación. Pero también entran bajo la denominación de asociación las corporaciones religiosas,
y también los partidos políticos. Y se dirán, oye, pero los partidos políticos, ¿cómo? La finalidad de un partido político, y hago el énfasis en teoría, no es enriquecerse, es que uno de sus miembros llegue a un puesto de poder, seguir como plataforma. ¿Ok? Igual también están algunas de académicos, que buscan en tu caso la profesionalización de sus miembros, como el colegio de abogados, del cual su servidor es parte, el colegio de contadores, de arquitectos, etcétera, ¿no? Que si bien es cierto, piden aportaciones, no es una ganancia, ¿ok? Únicamente la aportación va dirigido para solventar los gastos de operación de toda persona, de esta persona moral, y también tal vez la celebración de uno u otro evento, ¿ok? La sociedad mercantil, por otro lado, es totalmente opuesta a esta. Su finalidad es el lucro, es la ganancia. Una sociedad mercantil se crea con la finalidad de hacer dinero. Si no lo hace, está fallando como persona moral, como sociedad mercantil. Y tenemos 7 tipos: la de nombre colectivo, la comandita simple, por acciones, la anónima, responsabilidad limitada. No se bien con eso, eso lo van a ver hasta su curso de Mercantil 2, que propiamente es sociedades mercantiles. ¿Ok? Em, y se dice, oye, pero si nos juntamos para delinquir, para, no sé, hacer una banda y robar carros y demás, no, pues eso se llama delincuencia organizada, cuando son más de tres personas. Dos personas no es delincuencia organizada. Por más organizados que sean, no son delincuencia organizada. Más de tres personas ya es delincuencia organizada, y eso es un delito y es un tipo penal especial. Bueno, únicamente por el comentario de ese instrumento lógico jurídico. ¿Cuál es la función de la persona moral? Es una función más que nada sintética del lenguaje técnico que facilita la comprensión de ciertos hechos. Sí, para ciertos actos de una empresa, por ejemplo, una asociación, es más fácil que, si todos estamos de acuerdo, una persona como representante legal haga el acto en representación de todos los demás, que a que en todos los eventos o todos los actos de la vida de la moral estén siempre presentes los 30 o 20 miembros de la asociación. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios? Esas son súper simplificadas algunas teorías sobre el concepto de persona jurídica, ¿no? Insisto, esto no más solamente para explicarlo, para comprender este tema. Y aquí estamos resumiendo como unas 40 hojas del libro de Rofina Villegas, así que sí. Y aquí no se alcanza a ver mucho, les recomiendo que hagan clic en esta filmina. El artículo 25 del Código Civil para Baja California nos enumera qué se entiende por personas morales, acorde a nuestro Código Civil en el artículo 25. Y la primera fracción son, probablemente, la nación. Es decir, los Estados Unidos mexicanos es una persona moral pública. Los estados, los 32, como Baja California. Los municipios, como Mexicali, Tijuana, Ensenada, Rosarito, y ahora pues ya San Quintín también, ¿no? Este es en primer término. La segunda fracción hace alusión a las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, que hace alusión a las secretarías, a todas las secretarías de Estado, a todas las centralizadas, las concentradas y demás, que son parte del Estado también. La tercera, sociedades civiles y mercantiles. ¿Sí? La diferencia entre las civiles es que, si bien es cierto, sí perciben un lucro, no es como el objetivo principal, y así lo dice el Código Civil. Son empresas que, de entrada, para identificarlas es fácil. Son aquellas que sustituyen al Estado algunas obligaciones que por default ya tenía el Estado. Por ejemplo, aquí entran hospitales privados o escuelas privadas. ¿Por qué? Porque de entrada el Estado ya tiene instituciones hospitalarias públicas e instituciones educativas públicas. Pues es una competencia, ¿no? Ellos se justifican porque la hacen de mayor calidad, según esto, ¿no? Entonces, esa es la explicación. La cuarta son los sindicatos, asociaciones profesionales y las demás que marca la fracción decimosexta del 123 de la Constitución. Por alguna razón se separan de las sociedades mercantiles, las cooperativas y mutualistas. Eso es porque nacieron después de esta regulación, pero esos son ejemplos también de sociedades mercantiles. Y la fracción sexta, asociaciones distintas a las enumeradas de estas fracciones. Siempre, usualmente, cuando una ley hace una enumeración, siempre en la última fracción deja la puerta abierta a todo aquello que se pueda materializar en el futuro y que tenga algunas características similares. Eso es para no ser limitativo, para ser más que nada enunciativo. La ley es limitativa cuando dice únicamente estos 5. Fuera de esto, nada más, aunque se parezca, puede ser sociedad mercantil o puede ser persona moral. En este caso, no es limitativo, es enunciativo, ya que con habrá puertas a todas aquellas que puedan entrar, que no estén todavía al día de hoy reguladas por el derecho o nombradas. Insisto, en la fracción sexta dice asociaciones distintas a las enumeradas a esta fracción, que tengan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier fin que sea lícito, es decir, que sea legal, que sea acorde a derecho.
que no fueran desconocidas por la ley. Entonces aquí entran el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores, la Cruz Roja, la Brigada del Sol, no sé, un café literario, etc. ¿Ok? Continuamos. ¿Duda, comentario al respecto hasta este punto, chicos? Bueno, No, profe. ok, ok. Entonces, Adamari, ¿me puedes ayudar por favor con esta femina, si es tan amable? Adamari, Sí. gracias. ¿Qué implica? ¿Ya, profe? Sí. Sí, sí. ¿Qué implica que las personas morales gocen de personalidad jurídica? Implica el reconocimiento de su capacidad jurídica para, artículo 26. Las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución. Estos derechos y el cumplimiento de sus respectivas obligaciones, las personas morales los ejercen y cumplen, respectivamente, por sus órganos representativos, como son verbigracia, la asamblea de socios, su administrador único, su consejo de administración, etc. That's right. Aquí lo que pasa es de que los puse en este orden porque cada concepto fundamental me lleva a otro, y a otro, ¿no? Aquí algo que salta a la luz es el tema de la capacidad jurídica. Primero, la personalidad es ese reconocimiento del Estado de su capacidad jurídica. Es decir, el tomar en cuenta a una persona moral es reconocer que existe, vaya, y que puede realizar ciertos actos. Esto en virtud del reconocimiento de la capacidad. La capacidad como tal está definida en el artículo 26 del Código Civil, específicamente para las morales, que es esa facultad de ejercitar todos los actos necesarios para perseguir ese fin, ese objeto de la institución. Y esto lo hacen por conducto de sus representantes, ya sea un representante o administrador único o la asamblea de socios, que es lo más democrático en una persona moral, ya que la asamblea de socios es todos los miembros e integrantes de la sociedad se juntan para tomar decisiones. Algo así como lo que pasa en el Congreso cuando pretenden votar por una ley o una iniciativa, ¿no? Ahora, aquí hay que entender esta síntesis. Persona es todo ente capaz de ser titular de derechos y obligaciones. Va. Persona física es el hombre o mujer como sujeto de derechos y obligaciones. La persona moral es el ente colectivo reconocido por el derecho para ser sujeto de derechos y obligaciones. Estamos de acuerdo en este punto, ¿no? Ah, y se me fue la palabra, pero verbigracia, creo que lo he comentado, significa por ejemplo. Es otra manera de decir por ejemplo. Por ejemplo, este ejemplo. Verbigracia, pues es lo mismo que decir por ejemplo. Y aquí entramos a un tema que no lo voy a desarrollar ahorita, porque es propio de su curso de Civil 1, que son cuáles son los atributos de la persona física. Únicamente tomaré algunos porque son conceptos fundamentales, como el de la capacidad. Estos atributos son cualidades que cada una de las personas físicas o en individual tienen y los distinguen de los demás. Se tienen que reconocer para efectos de identificarlas individualizarlas. Todas las situaciones jurídicas que permiten identificar, individualizar y situar dentro de una sociedad y orden jurídica o una persona se llaman atributos, que son la capacidad jurídica, el estado civil, el patrimonio, el nombre, el domicilio y la nacionalidad. ¿Ok? Versus los atributos que tiene en esencia una persona moral, que son la capacidad, patrimonio, denominación o razón social en lugar del nombre, porque el nombre de las personas morales se llama o denominación o razón social, y no son lo mismo, depende. ¿Ok? Domicilio y nacionalidad. Si se dan cuenta, a eso les falta un atributo. Les pregunto, ¿cuál atributo creen que le falte a la persona moral? Un atributo que de entrada sí tiene la persona física. Y es muy lógico que no lo tenga la persona moral. Les pido que me lo escriban ahí en el chat, en lo que explico lo siguiente. El nombre. El nombre es algo muy interesante. Seguramente en romano ya vieron lo que es el pronomen, el cognomen, el agnomen y el apodo, ¿no? Sí, sí. El nombre como tal es muy importante desde el tiempo de los romanos y mucho tiempo atrás para efectos de individualizar a una persona, es decir, quién eres, a qué familia perteneces, a qué tribu perteneces y tal vez un rasgo característico como tu nariz en forma de chícharo, ¿no? Como para Cicerón, ¿no? Ah, tiene nariz en forma de Cícero, entonces eres Cicerón. Ah, ok. Exactamente, Fernanda. Muy bien. El Estado civil. ¿Por qué cree usted que las personas morales no cuentan con Estado civil, Fernanda? No, hombre, bro. A ver, ¿por qué?
Espérense. Porque ay, no sé, porque es un grupo de personas. Ajá. Y de entrada no está regulada en nuestro país la poligamia. Entonces, somos una civilización monogámica, es decir, el matrimonio únicamente es entre dos personas. Ok. ¿Cuándo he visto que una persona se case con un conjunto, no? Digo, Ah, puede tener muchas relaciones, pero eso que se case y se reconozca por la ley, para nada, ¿ok? Nadie se puede casar con una persona moral, ¿ok? Bastante lógico, ¿no? La persona jurídica puede ser definida como toda una unidad orgánica resultante de una colectividad organizada de personas, obviamente personas físicas, o de un conjunto de bienes y a los que, para la consecución de un fin social durable y permanente, es reconocida por el Estado una capacidad de derecho patrimonial. Es decir, una persona moral de entrada se presupone que tiene capacidad jurídica porque es creada por personas físicas que cuentan con esa capacidad. Es un presupuesto básico. Los niños menores de edad no pueden hacer una sociedad mercantil, una sociedad civil, si no es por conducto de su representante legal. No tendría ningún sentido. Entonces, se entiende que todas las personas que juntan sus recursos, sus esfuerzos por la persecución de un fin y constituyen la moral, o la persona moral, se entiende que todos tienen capacidad jurídica plena en lo individual. Es un presupuesto muy básico. Y respecto al nombre, las personas morales, el nombre en las personas morales o es denominación o es razón social. Es uno o es otro, no los dos. Es eliminatorio. Es mutuamente excluyente. Le doy un ejemplo básico. La denominación tiene como regla que jamás se podrá usar el nombre o apellido de los socios en el nombre de la moral. Un ejemplo de esto sería mm, Grupo Arca Continental. Grupo Arca Continental es denominación, ya que no revela el nombre de los socios. Y ustedes dirán, ¿y qué es este Grupo Arca Continental, profe? Pues es la denominación por la cual factura Coca-Cola. Coca-Cola es un nombre comercial, es otra cosa diferente. Es propio de la propiedad intelectual. El nombre legal con el cual Coca-Cola factura y está registrado en este país, en México, se llama Grupo Arca Continental, SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable. Esa es una denominación porque para nada se revela el nombre de los socios. Ahora, una razón social es el nombre de la moral que revela o se identifica con el nombre de los socios, como usualmente los apellidos, como un despacho de abogados. Castro, García y Gutiérrez, por ejemplo. Esa es una razón social. Alfredo levantó la mano. No, profe, le piqué por accidente. Ok, perfecto. Entonces, aquí la diferencia es que la denominación puedes poner el nombre que tú quieras, siempre y cuando no esté registrado previamente. Pero nunca se revela el nombre de los socios, o de los miembros, o de los fundadores. Mientras que en la razón social necesariamente se usan los nombres o apellidos, usualmente los apellidos, de los socios fundadores. Dos, tres a lo mucho, y los demás se pone y otros, ¿no? Muy común en las firmas de abogados y de contadores. Una persona moral o tiene una denominación o una razón social, pero no las dos. Es una u otra y no es parte de los atributos de la personalidad, pero puede tener aparte un nombre comercial, como es el caso de Coca-Cola. Coca-Cola, la denominación es Grupo Arca Continental SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable. Lo último identifica el tipo de sociedad mercantil que es, anónima. Y de entrada tiene sentido que sea anónima, porque en ese nombre, ¿dónde ven el nombre de los socios? Para nada, ¿no? Y aparte puede registrar ante el INPI como marca un nombre comercial, que lo hace, Coca-Cola. ¿Ok? Y la razón social hace alusión a esos negocios que usan el nombre de los apellidos. Aquí una anónima jamás va a ser razón social porque pues, ocupa revelar el nombre de los socios, ¿no? Por ejemplo, Garrido Santana, Flores Gallegos, de Hoyos de Avilés, firmas de abogados muy reconocidas en este estado. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios? Insisto, voy a tomar más algunos conceptos de esto, no voy a explicar todos los fundamentales ya que eso le corresponde a su curso de civil. Únicamente me voy sobre los conceptos jurídicos fundamentales, ¿ok? Las personas físicas tienen personalidad y eso no es que se crean muy fregones y nada, ¿eh? No es como que den carita ni no. La personalidad es la aptitud para ser titular, para ser sujeto de derechos y obligaciones. La personalidad puede ser igual a la capacidad. La capacidad jurídica, así a secas como concepto fundamental, se encuentra establecido en el artículo 22 del Código Civil. ¿Me ayuda, por favor, Sheila, por favor? Sheila Karen. ¿Se escucha?
Sí, adelante. Artículo 22. La capacidad de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, Sí. entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Muy bien. ¿Les digo? Por favor. El artículo 334, para los efectos legales, solo se reputa nacido el feto que, desprendido enteramente del seno materno, vive 24 horas o es presentado en el registro civil. Artículo 1201, para por falta de personalidad. Fin de la personalidad es la muerte. ¿Ok? La capacidad jurídica de entrada es esa aptitud, esa idoneidad, como dicen algunos autores del derecho, para ser titular de derechos y obligaciones. Esta capacidad, chicos, ustedes la tienen prácticamente desde el nacimiento y únicamente la pueden perder con la muerte, lo que es en esa amplia extensión la capacidad jurídica. No obstante, aquí lo únicamente lo que estamos haciendo es definirlo, ¿ok? Aquí lo importante es ver que esta se puede dividir o se puede clasificar. Me adelanto un poquito, dame un segundo. Esto lo vamos a ver otro día, chicos, ¿ok? El tema del nombre. Nomás denme un segundo para explicar este tema. Dame un segundo, dame un segundo. Aquí está. La capacidad como definición es ese estado personal que se refiere a la situación particular en la que se encuentra una persona física frente a la colectividad, clasificado por los individuos capaces e incapaces. Aquí hablamos de dos tipos de capacidad, de goce y de ejercicio. La capacidad de goce es una legitimación para poder obrar y el ejercicio es una capacidad de obrar. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes prácticamente desde que nacen, inclusive desde la concepción, ya tienen un derecho, por lo menos el derecho a la vida. Tan es así que se encuentra regulado, curiosamente, aunque es materia civil, se encuentra regulado por un tipo penal. El tipo penal que busca tutelar, proteger o garantizar la vida del producto de la concepción antes del nacimiento se llama aborto. Les he comentado en alguna ocasión anterior que los tipos penales, o sea, los delitos, se crean con la intención de proteger bienes jurídicos tutelados. Así es como hay que ver esta óptica, chicos, ¿eh? Por ejemplo, el robo es un tipo penal que se crea con la finalidad de proteger el bien jurídico de la propiedad, el derecho a propiedad. Este, el secuestro es un delito que se crea, es un tipo penal que se crea con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado de la libertad. Este, el homicidio es un tipo penal que se crea con la intención de proteger el bien jurídico tutelado de la vida, la lesión, la integridad física, así sucesivamente. Todos los tribunales buscan proteger, tutelar un bien jurídico. Y frente a la comisión de delito, pues están las consecuencias, ¿no? Bueno, desde la concepción, por lo menos tenemos capacidad de goce para gozar de la vida como tal. Por eso, aquella persona que busca interrumpir la vida antes del nacimiento, pues se le tipifica con el delito de aborto, ¿no? Ahora, desde que nacemos hasta que morimos tenemos capacidad de goce. La de goce, aquí lo que estoy haciendo, chicos, a diferencia de una clasificación, estoy dividiendo, estoy en todo caso haciendo una división. La capacidad no se clasifica. Aquí se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Recuerden que todo esto lo estamos explicando en virtud de las operaciones conceptuadoras, chicos, ¿ok? Entonces, este atributo de la personalidad física eh, se divide en capacidad de goce y de ejercicio. La capacidad de goce específicamente es el ser titular de derechos y obligaciones. Punto. Esa la tenemos prácticamente desde la concepción, por lo menos el derecho a la vida. Y a partir de que nacemos, tenemos capacidad de goce desde el nacimiento hasta la muerte. Nos morimos con ella. Nunca nos van a poder limitar estos derechos. ¿Ok? Derecho a la vida, etcétera, ¿no? La capacidad de ejercicio, que es la capacidad de yo mismo, sin conducto de ningún intermediario, poder representarme y ejercer derechos, no la tengo desde que nazco. Esa capacidad se adquiere en una etapa específica de mi vida y es susceptible de perderse. ¿Ok? Es lo único que se puede restringir. Deme un segundo, deme un segundo. Aquí está. Ah, perdón, me pasé. Ok, la capacidad de goce se puede limitar por la nacionalidad, por un empleo, por razón de parentesco, por razón de copropiedad, comisionado. Explico cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tener el derecho, sí, no se preocupen, en esta presentación lo que yo busco es explicar los conceptos fundamentales.
y asocia con las operaciones conceptuadoras que vimos en la sesión anterior de la unidad 2 de lógica. Insisto, como ya es la hora, lo puedo parar aquí, chicos, si gustan. Aquí lo importante es de que ustedes saquen sus conceptos y los vayan adecuando. Eso es prácticamente ligar la actividad 2 con la actividad que se viene para la semana que viene, chicos, ¿ok? Igual voy a continuar unos minutos nada más. Si para tirarse no hay inconveniente, Laura, ¿ok? Algunos criterios para establecer las limitaciones a la capacidad de goce es la nacionalidad. Por ejemplo, capacidad de ejercicio, no de goce, ¿ok? Ahí es una particularidad. Una discapacidad te va a limitar la capacidad de ejercicio, más no la de goce. La de goce únicamente por esta razón, y explico brevemente. Imaginemos, si yo quiero votar a mis representantes aquí en México, si no tengo la nacionalidad mexicana, no lo voy a poder hacer. Si yo quiero, aquí es por razón de la nacionalidad. Por razón de un empleo o una función. Al ser menor de edad, yo no puedo desempeñar cualquier trabajo. Está limitado y no puedo tener tal funciones. ¿Por qué? Por la mayoría de edad. Por ejemplo, por parentesco, pues los hermanos pueden casar, por ejemplo, por razón del parentesco. O inclusive un padre que adopta a una menor no se puede casar con la menor, ¿me entiendo? Por razón del ejercicio de la patria potestad. Por razón de la copropiedad, yo no puedo vender un inmueble si no soy el titular completo del inmueble y no estoy de acuerdo con la otra parte. Por la comisión de un delito también, obviamente la privación va a ser de la libertad. Por razón de la edad, también yo no puedo acceder a ciertos cargos de poder. Esos son limitantes a la capacidad de goce. No obstante, la capacidad de ejercicio se ve limitada por lo que establece el artículo 447 del Código Civil para Baja California, que es el factor de la edad, o las otras 4 fracciones que hacen alusión a la salud o el estado particular de discapacidad, que es lo que comentaba Sheila. Pero estas son limitaciones a mi capacidad de ejercicio, de yo poder realizar actos sin necesidad de ser representado por X o Y. ¿Ok? Antes de que ustedes tengan la mayoría, ustedes todos tuvieron una incapacidad por lo menos en su vida, que fue la incapacidad por factor de la edad. Es decir, al ser menores de edad, ustedes no tenían capacidad plena para celebrar actos jurídicos como un contrato. Usualmente para firmar un contrato, dice, oye, pero yo sí trabajaba a los 16 años, a los 14 es más, y sí tenía mi salario, nunca estuve limitado. De los 14 a los 16 puede trabajar, pero con el consentimiento expreso del padre o tutor. Ya después de los 18, usted no ocupa el consentimiento de nadie. Inclusive después de los 17, ¿eh? En los 17 realmente ya no ocupa, pero es un vacío legal eso. ¿Ok? O para vender una casa o actos jurídicos que ocupen un reconocimiento estatal, como puede ser vender una casa, o ejercer una herencia en testamento, lo va a hacer por conducto de su representante legal. No puede hacerlo antes, sino es por conducto de su representante legal. También, por ejemplo, el Código Civil permite el matrimonio entre menores de 14 y 16. Sí, se pueden casar, pero con el consentimiento del padre tutor. Y aún así, a falta de esto, por la dispensa, el permiso o autorización que otorga el presidente municipal. Cosa curiosa. Insisto, yo digo que son muy inmaduros después de los 18, mucho menos hacerlo antes de los 8 años, ¿no? Pero cada quien. La salud y el estado particular de discapacidad que marcan las fracciones segunda a la quinta del Código Civil en el 447 hacen alusión a ciertas situaciones particulares físicas, como puede ser sordomudos que no saben leer ni escribir, ebrios consuetudinarios, aquellas personas que padecen una enfermedad mental incurable como la esquizofrenia, como el Alzheimer, por ejemplo, que son deteriorativas, entran bajo el supuesto de capacidad de ejercicio. Son personas que por el resto de su vida van a ocupar un representante legal que se llama tutor o curador. Bueno, aquí haremos una pausa, chicos. Em, con esta clase lo que yo pretendo es explicarles sus conceptos jurídicos fundamentales para que los empiecen a usar como ejemplos, ¿ok? Y que los vayan sumando a su vocabulario jurídico, ¿ok? ¿Dudas, comentarios hasta el día de hoy? ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Lo último de lo de la salud y el estado particular es como la capris de minuto, ¿no? Ajá. Recordemos que nuestro sistema de derecho tiene su base en el sistema, en el corpus juris civile justiniano, ¿no? Entonces, sí, desde ahí sí hay un remanente de esto. Muy bien, muy buena observación. Chicos, les recuerdo, ya les compartí la conferencia de la magistrada Carla Patricia Maya Coronado en el grupo de Facebook. Si pueden checarlo, chicos, es sobre el divorcio incausado. Muy interesante, dura 35 minutos. Igual les iré compartiendo otras invitaciones a cursos gratuitos. Recuerden participar en los eventos de la Semana de Valores. Empezamos el martes a las 11.
Yo el lunes les voy a compartir videos sobre la clase de la semana que viene para que lo vayan checando. La tarea es, obviamente, sigue siendo revisar los apuntes de la unidad número 1 para plantearme dudas, comentarios previo al examen, que no será la semana que viene, pero será la siguiente. Asimismo, checar los videos que les voy a subir por parte de la clase. Y a lo largo de la semana estaremos fijando la fecha, la hora, día y hora para la resolución de dudas, que seguramente va a ser un jueves o viernes de la semana que viene. ¿Ok? Igual, chicos, les agradezco a todos por conectarse. Ahí estamos a las órdenes para cualquier duda o comentario. Y les pido, por favor, participar en los eventos de la semana de valores. ¿Ok? Profe, Mándeme. yo tengo una duda y yo me la paso hablando nada más con usted. Yo tengo una duda sobre lo de la tarea que nos había dejado. Ya sé que no es para ahorita, pero no me quedó muy claro lo de la división. Haz de cuenta que yo puse, no sé, ejemplo, yo puse como yo puse delito, ¿no? ¿Ok? Entonces, como clasificación, conducta, entra la conducta, tipicidad, culpabilidad No, y anticulpabilidad o no. no, eso es incorrecto. La clasificación sería hablar de tipo de delitos. Delitos contra la vida, el homicidio, el feminicidio, el aborto, por decir algo, ¿no? Delitos contra el patrimonio, y seguir clasificando los delitos en el robo, en el asalto, el fraude. Eso es clasificar. Agarro el concepto y lo clasifico acorde al bien jurídico que tutelan. Así lo hace por ejemplo, el índice del Código Penal. Eso es clasificar. Lo que tú estás haciendo no es clasificar, es dividir. Cuando hablas de conducta, de tipicidad, anticuriosidad, son los elementos del delito. Agarras el concepto de delito y lo estás dividiendo en los elementos necesarios para que tengamos un delito. Eso que hiciste ahorita es división. Ok. Pero quiero que entiendas la diferencia. Entonces, primero, ay, profe, se está trabando. Aquí estoy, aquí estoy. Primero es definición. Defines el concepto de delito, ¿no? Después agarras el concepto de delito y lo clasificas. Bueno, pues es que hay varios delitos. Está el robo, la violación, el asalto, la privación ilegal de la libertad, el fraude, el feminicidio. ¿Qué hago con esos delitos? Ah, los clasifico. ¿Cuál es lo más óptimo para clasificar esos delitos? A través del bien jurídico que tutelan. Delitos contra la vida, delitos contra el patrimonio, contra la integridad sexual, contra la libertad, etcétera. Y ahí y eso es una clasificación. De todos los delitos los estás poniendo en esos grupos, ¿no? Y lo que tú estás haciendo ahorita que comentaste, no, pues la conducta, la tipicidad, esos son elementos del delito. La falta de unos elementos hace que no haya delito, por lo tanto, eso implica una operación conceptuadora de división. Agarré mi concepto de delito y lo estoy dividiendo en los elementos esenciales para su configuración. Entonces, está, pero si lo haces como división. Por eso, el ejemplo que estoy pidiendo es únicamente para que ustedes vean cómo definir, cómo clasificar y cómo dividir en todo caso. Pero ocupo saber si te quedó claro este punto. Sí, profe. Lo que van a Gracias. hacer en la actividad que voy a subir para la semana que viene es agarrar un concepto del derecho civil y otro del derecho penal, definir, clasificar y dividir. Uno civil y uno penal. ¿Ok? Esa es la actividad, esa es la tarea para la semana que viene. Entonces, lo que hiciste está bien, pero desde la óptica de la división. Pero creo que entiendo la lógica que eso está correcto como división porque son elementos. Y si falta uno de ellos, no hay delito. Y recordemos que la división implica tomar el concepto, tomarle la definición y desmenuzarla, ver de qué está hecho, ¿no? ¿Va? A ver, sí, yo digo en el código civil, Ujú. pues divorcio. Y luego digo que divorcio voluntario y divorcio necesario o causal. En división, ¿qué voy a poner en divorcio voluntario? O sea, un Ah, ejemplo. serían los elementos del divorcio voluntario. Por ejemplo, el mutuo consentimiento es un elemento. Si no hay mutuo consentimiento, no puede ser voluntario, ¿verdad? Ah, ok. Ujú. Otro elemento, el convenio regulador. Si es voluntario, tiene que haber un convenio de cómo van a decidir las partes de cómo dividirlo, ¿no? Aquí implica que se metan un poquito el tema, pues. Entonces, esto lo pido en esta actividad porque es muy importante que ustedes empiezan a verlo todo bajo esas ópticas, ¿no? Cada concepto tiene una definición, una clasificación y se puede dividir. Eso es para, más que memorizarlo, es para realmente entender y comprender. Ok, profe. ¿Quedó más claro, Fernando? Sí, profe, gracias. Perfecto. Sí, la voy a subir más tarde, chicos. Lo que pasa es que me he tardado convirtiendo los videos. He grabado unas clases y hace un poquito pesado convertirlas a YouTube. Entonces, ahorita primero lo que voy a hacer es terminar de pasarlas a mi canal de YouTube, las clases que he grabado de esta sesión.
y subo la actividad y luego les voy a subir los videos la semana que viene, chicos. Eso por la pregunta que hizo ¿quién fue? Navarro. Ujú. A ver, profe, ¿la división es de cada parte de la clasificación? No, de la definición, del término que estén usando. Eso es para que vean que un concepto lo pueden clasificar y a su vez lo pueden dividir. ¿Ok? Es más que nada, por eso les digo, tomen un concepto, tomen una idea de derecho civil y otra de derecho penal. Aquí la compañera María Fernanda tomó el del delito como derecho penal y agarró el divorcio como derecho civil. Está bien, agarren otros, aventúrense, chicos, a hacerlo. Pues eso es más que nada para que ustedes puedan tener una mayor extensión y comprensión de la materia. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios? Yo no, Sí, profe, gracias. Yo, profe. adelante. Entonces, primero es definir que el derecho penal y el derecho civil, después vamos a tomar un concepto de penal y civil, después lo vamos a clasificar y de ahí, dependiendo de la clasificación, vamos a dividir los elementos de esa clasificación. Sí. Lo cual, yo recomiendo hacer esto. Pongan la definición de penal y después agarren un concepto, por ejemplo, delito, pena, medida de seguridad, algún concepto que vean propio de la definición, defínanlo, después clasifíquenlo en los tipos que haya, y después ese concepto mismo, por ejemplo, delito, busquen los elementos, cómo se integra, cuáles son los elementos indispensables para su configuración. ¿Ok? Sí, está bien. Gracias, profe. No te preocupes. ¿Alguien más? Exactamente. Entonces, aquí más que nada es aplicar estas operaciones conservadoras de definición, clasificación y división. Ese es el ejercicio, ¿no? Y por eso estamos explicando estos conceptos fundamentales, para que puedan entenderlo a mayor detalle, chicos. Insisto, esta presentación y demás se las iré compartiendo, pero en la medida que ya hagamos actividad. O sea, van a contar con todo mi material, pero una vez que veamos realizando las actividades, chicos, ¿ok? Bueno, si no hay más dudas, chicos, lo dejamos así el día de hoy. Insisto, chicos, ojalá puedan participar en los demás eventos. Les voy a seguir compartiendo invitaciones a otros cursos, seminarios gratuitos de parte del Poder Judicial o de parte del Colegio de Abogados. Asimismo, les pido estar al pendiente de todos los eventos de la Semana de Valores y del momento en que suba las actividades a la plataforma, chicos. Cualquier duda o comentario, ya sea por el foro de dudas, por favor, sí úsenlo, o por grupo de Facebook, o por a mi correo personal, pero de verdad recomiendo que usen el foro de dudas, chicos, por favor. Les agradezco a todos por su atención y nos vemos con favor de Dios la próxima semana. Que tengan muy bonita semana, chicos. Cuídense mucho. Igual, profe, gracias. Bye, Fernando. Bye, profe. Bye, bye. Cuídense mucho, chicos. Gracias, profe. Hasta luego, Francisco. Cuídense mucho.